el NESER. La doctora es abogada de la Universidad de Medellín, actualmente es CEO de la firma Law TIC Group, Grupo Jurídico, creada desde el año 2010. De igual manera, es doctora, doctorado que alcanzó con la tesis doctoral en proceso de publicación por Tirán Loblans, denominada Problemática y Perspectivas de la Evidencia Digital en la Legislación Colombiana, aportes desde un enfoque interdisciplinar. Y es magíster, también grado alcanzado, con la tesis de la aproximación a la informática forense y el derecho informático en derecho procesal. Es magíster en derecho procesal y doctora también en derecho procesal. Entiendo, doctora. Especialista en docencia investigativa universitaria de la Universidad Católica Luis Amigó y es experta en derecho informático y de las TIC, además de auditora interna en calidad Incontec 9001-2006 y 27001-2013 del Instituto SGS. Ha sido redactora de los proyectos de ley 168-2018, 99 de 2019 y decreto reglamentario 842 de 2018 del orden nacional y municipal del INDER de Medellín. Es docente vinculada a la Universidad Autónoma Latinoamericana a nivel de pregrado y como docente del Diplomado de Conciliación. De igual manera, ha sido docente y es catedrática en otras universidades como la Universidad de Medellín, la Universidad EAFIT, entre otras. Es autora de diferentes libros, bastantes libros, doctora. El teletrabajo es uno de ellos, una nueva forma de empleo de las entidades públicas, entre otros, para poder continuar con la charla, porque si me quedo hablando de los libros y de todas las, mejor dicho, nos agotamos todo el término, doctor. Pero tiene pues toda la idoneidad para darnos esta charla, doctora. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Esperemos que todos los colegiados y personas externas que estén la aprovechemos. Las preguntas las van haciendo en el chat y al final le hacemos las preguntas directamente a la doctora. Muchas gracias, doctora Ana María. Le cedo el uso de la palabra. Gracias, doctor Juan. Muchísimas gracias por la invitación y por la confianza de poder compartir con personas tan idóneas que en sus manos tienen no solo los procesos investigativos, sino fallar en derecho y ayudar pues a la causa de la ciudadanía. Permítanme, entonces voy a compartir pantalla y por favor me dicen si ya la están viendo. En este momento sí, doctora. La estamos viendo. Ok, la charla de hoy, como se denominó, lo que pretendo es que miremos realmente qué es lo que pasa con la inteligencia artificial, sobre todo con el sistema Prometea, que es uno de los que más reconocimiento y usabilidad ha tenido en la justicia. Primero, obviamente, Argentina, que es de donde son sus orígenes. Y que finalmente esto nos está planteando desde la Corte Constitucional también unos retos muy interesantes y que, digamos que como una confirmación real, final, no solo colombiana, sino del mundo, la inteligencia artificial de ninguna manera viene a reemplazar al ser humano, sino a mutar algunas formas de lo que hacemos, a generarnos retos en otras cosas que quizás no estamos viendo como necesarias y que definitivamente creo que desde entender el sistema informático es que uno empieza a entender qué otras cosas o en qué otras cosas se puede ocupar. Por eso esta primera parte de reflexión. La inteligencia artificial realmente no es un robot, es o un robot basado en inteligencia artificial, porque también existe, la disciplina que se ocupa de la robótica, y no necesariamente la robótica tiene la funcionalidad de una inteligencia artificial. O la inteligencia artificial puede ser simplemente un algoritmo que esté aplicado a cualquier otro canal de comunicación. Puede ser por WhatsApp, puede ser por redes sociales, puede ser en una página web, puede ser en un software que esté instalado en su equipo, o puede ser una aplicación a la cual se pueda acceder estando en nube. Entonces, por eso, lo primero que quiero dejar claro
y que de alguna manera nos empieza a romper ese mito de que nos va a venir a reemplazar un robot, es que la inteligencia artificial no es simplemente corpórea, también tenemos inteligencia artificial no corpórea. Y les pongo un ejemplo a este momento que ustedes, me imagino que la mayoría pueden llegar a ser usuarios, y es, por ejemplo, Waze o Google Maps. Toda esa posibilidad que tienen estas soluciones tecnológicas para usted a través de dos direcciones, punto de partida y punto de llegada, puedan ubicarlo en un mapa y que al momento de hacer algún tipo de cambios, entonces él tenga la capacidad de recordación, de reorganizar la ruta, es precisamente una bolsa de datos, lo que llamamos Big Data, procesado a través de una funcionalidad de inteligencia artificial, porque lo que debemos dejar claro al hoy es que la inteligencia artificial es un algoritmo que es capaz de procesar lo que yo le pongo, aprender, dejar ese aprendizaje correcto y dejarlo como una memoria para el uso, ¿cierto? Entonces, cuando leemos esas noticias de que nos ponen un robot y nos dice, vea, no sea abogado, no sea contador, porque un robot lo va a cambiar, yo le pondría signos de interrogación. Realmente yo pienso que podemos seguir siendo abogados, contadores, médicos o cualquier otra profesión, pero quizás en algunas otras cosas de esas profesiones obviamente vamos a evolucionar y no vamos a estar dedicados a esto, como es, por ejemplo, las tareas que vamos a automatizar. Razón por la cual concluyo en esta parte de razonamiento, y es que precisamente la inteligencia artificial no podría funcionar, no podría ser una predicción sin nosotros. Y esa predicción que hace ese algoritmo de inteligencia artificial lo hace a partir del conocimiento que tenga el ser humano. Conclusión, quien crea el algoritmo de inteligencia artificial es el que almacena, el que genera los datos que van a ser aprendidos por el algoritmo. Finalmente, entonces, soy el que alimenta la data de ese algoritmo, y al alimentarlo, pues entonces lo que voy a tener es unas predicciones que van a responder al propio conocimiento. Entonces, por ponerlo en asuntos prácticos, yo puedo adquirir cualquier software de inteligencia artificial. Simplemente yo como ser humano seré quien alimente la información para que ese algoritmo sepa procesar millones de datos y me genere predicciones específicas o determinadas. Para eso entonces para esta charla tomé el caso Prometea, porque nosotros también tenemos la licencia del software Prometea, que fue creado en Argentina. Entonces, en esta primera parte de la charla, pues les quiero contar un poquito la experiencia de Prometea y cómo es el razonamiento lógico, funcional de Prometea y digamos que en breve, cómo ha sido la experiencia para ellos en las instancias donde no usan Prometea y en las instancias que sí. Entonces, uno de los casos que ha sido más sonado, y es que en primera instancia, las mujeres desplazadas que son víctimas, digámoslo así, o que están en situación de calle más bien, siempre acuden en su instancia inicial a que el Estado le genere algún tipo de subsidio. Esos subsidios requieren una reclamación por la persona. Entonces, en este caso, donde hicieron un análisis, perdónenme un segundo, por favor. Es que los perros son bastante, ¿cómo digo yo?, emocionales. Entonces, tengo un perrito y los vecinos también. Bueno, discúlpenme esa bulla de fondo. Entonces, retomemos. En Argentina, propiamente en el Juzgado de Buenos Aires, los que de pronto conocen un poquito el ordenamiento jurídico de Argentina, sabemos que hay estados y que hay unos códigos dependiendo de las jurisdicciones o las competencias que se tengan. Por ejemplo, los juzgados de Argentina
en Buenos Aires, pues perdón, los juzgados de Buenos Aires, que están en la capital de Argentina, generan unos trámites o reciben unos trámites para hacer esta solicitud de acompañamiento y de subsidio por parte del Estado a las empresas a las personas en situación de calle. Cuando hacen estas reclamaciones, la están haciendo en primera instancia y en estos juzgados no está instalado el software Prometea o no opera pues a través de Prometea, sino que simplemente la persona va directamente al juzgado a poner su reclamación y pueden pasar 5 meses, 8 meses hasta que puedan darle una resolución de aceptación o no de estar en situación de calle y ser subsidiada, ¿cierto? Sin embargo, cuando van a segunda instancia, porque pudo haber sido negada, en esta segunda instancia sí utilizan inteligencia artificial a través del sistema Prometea. Reitero, no como robot, sino como algoritmo. Porque en esta segunda instancia, entonces, lo que hacen es tomar todas las informaciones que haya de estas personas peticionantes, de la sentencia que emite el juzgado negando el subsidio de ser una persona en situación de calle y alimentan la información y lo que hace Prometea es poner una predicción, ya no en un mes o 2 meses, sino en 4 minutos, hasta 5 o 10 minutos. Tanto obteniendo la información del juzgado anterior, pues no tienen que esperar a que les llegue el expediente, sino que todo está en, digamos, disponibilidad digital, como ahora nos está pasando con el portal de la rama. Y Prometea procesa la información de todo el proceso anterior para darle una predicción. Esa predicción hace que de alguna manera tú tengas un poco de trabajo más simplificado de dónde están las cosas, ¿cierto? De cómo está el expediente, qué se estudió el expediente, y a partir de esos perfiles del proceso, pues entonces ya llega el funcionario del ministerio, empieza a dar algunos digámoslo así, orientaciones y toma decisiones frente al expediente, empieza a reportarlo al sistema y el mismo sistema empieza a adecuar el fallo para esa segunda instancia. En ese orden de ideas, una vez el sistema le capta la información, procesa el modelo de fallo, el juez lo revisa, verifica que realmente sí sea el sentido del fallo que quiere y el contenido de la sentencia, y entonces ya procede a hacer la impresión del documento y entregar, obviamente, y dejar en el expediente la sentencia. ¿Cómo diseñaron el algoritmo de Prometea? Pues el dueño de Prometea, no sé si logran ver en la parte inferior derecha de sus pantallas, el que está en todo el extremo es el autor creador de Prometea. Entonces aquí puso un símil porque obviamente ellos no van a exponer el algoritmo, pero aquí puso un símil de lo que pasa con el algoritmo de Prometea, y es, frente a una situación, en esa situación ponen todas las variables. Por ejemplo, hago una oferta, se acepta una oferta, ¿qué pasa si se acepta la oferta? ¿O qué pasa si se rechaza? Entonces, hay que hablar, no hablar, si no habla, no pasa nada, hay que hablar, entonces miremos qué está pasando y está rechazado, pero cómo podemos volver a reorganizar la negociación, y así se va yendo todo el algoritmo. Es decir, un algoritmo en IA lo que te genera a ti es establecer casos que a partir de este caso o esta modalidad de delito o esta situación delictiva, cuáles son las diferentes probabilidades o comportamientos para que el algoritmo vaya generando un canal de análisis, ¿cierto? Ese canal de análisis le permite a través de este chat, esta es la forma como ellos utilizan Prometea. Sobre el lado izquierdo ven ustedes un chat que es un WhatsApp, simplemente lo que hace es
o lo que hacen es introducir el concepto de lo que está pasando. Puede ser una violación, puede ser un hurto, puede ser un homicidio, se dice que es con arma blanca, se dice cuál es la persona, cómo se llama, cuál es su identificación, en qué ciudad está, y él va y toma la información de toda la base de datos que exista y que esté disponible en los despachos judiciales para traerlo a hacer una predicción. Empieza a preguntarle al funcionario, perdónenme, yo me devuelvo un poco, como les decía ahora, el funcionario es el que alimenta la situación las situaciones o diferentes situaciones del caso, alimenta la data para poder identificar quién es la persona, cuál es el caso, y finalmente en esa predicción le saca un formato de fallo, o de auto de investigación, o de auto de notificación. Es automatizar. ¿Esto qué significa? ¿Que es inamovible? No, es un asunto de generar una tarea dentro del sistema que le permita proyectarla previamente a partir del análisis de todo lo que exista en el sistema. Nosotros podríamos estar investigando a una persona que tenga 4, 5, 6 procesos. Entonces, lo que nos demoremos nosotros consultando en la rama judicial de las diferentes formas, con nombre, con cédula, un algoritmo ya instalado desde la rama judicial no se va a demorar ni 1 hora ni 2 horas haciendo el análisis, sino entre 4, 5, 10 minutos. Eso es automatizar tareas. Y esa automatización, pues si hay un requerimiento específico que podría de una vez que me traiga un formato, eso sí editable, de la predicción de lo que estoy requiriendo, ¿cierto? En este caso podría ser simplemente una notificación o podría ser la sentencia como tal, dependiendo de la parte del trámite donde estoy. Entonces, ¿qué dicen cuál fue la idea al momento de generar Prometea? Y es, digamos, lo que a nosotros muchas veces las noticias en revistas nunca nos han dicho, o lo que nos dicen en el noticiero o en la gente de la calle, nunca nos han dicho, y es que realmente, perdón, me devuelvo, generar este algoritmo no es de una máquina, lo genero yo como ser humano, lo genero, en este caso, funcionarios. Entonces, es como crear un mapa del proceso, pero además un mapa de las causas, un mapa de las cosas que se puedan automatizar para que lleguemos a esto, lleguemos a tener apoyo de informaciones que vengan de otros lados, ya a nivel penal, pues así lo manejan en Argentina, informaciones que pueda tener un juzgado con fiscalía en su momento, o que pueda tener, por ejemplo, el cuerpo de inteligencia y contrainteligencia, que nosotros para poder obtener esa información tendríamos, nosotros pues como investigadores, en lo penal tendríamos que hacer es un oficio. Imagínense ustedes que no necesitáramos ese oficio, sino que compartiéramos el mismo algoritmo y que pudieran ese algoritmo agruparnos toda la información frente a una sola persona. Y aquí me detengo. Sonaría muy loco, pero creería yo que esa es la razón por la cual Internet nació en el mundo. Unirnos a nivel tecnológico nació por eso. No sé si ustedes recuerdan, digamos, los orígenes de Internet, cuando lo que buscaban era unir entre oficinas los expedientes de alguien, luego unir entre edificios de una misma o cercanos o de una misma localidad, ya luego unir edificios y entidades del Estado americano para investigar a las personas, y fueron creciendo las redes hasta que se crea Internet. En ese orden de ideas, un algoritmo de inteligencia artificial comporta la misma lógica, es traer toda la información de los datos que hay, soportados en formato digital, y hacer predicciones y análisis en segundos. Y eso nos permitiría
entre muchas otras cosas, no hacer tan, o sea, entre muchas otras cosas, hacer efectivo el proceso, pero también hacer perfilamientos criminales, también generar, digamos, mejores rutas de investigación a partir de conocer esa persona, que a veces los investigadores están limitados porque no pueden obtener la información de forma inmediata, porque tienen que hacer controles previos, y esos controles previos muchas veces cuando ya van a adquirir la información o van a hacer o a desarrollar el acto de investigación, ya la información no existe. Sí va a retar en Colombia derechos fundamentales cuando nos plantean esa unión de datos y de bases de datos en manos de las entidades públicas, porque uno de los retos va a ser entonces admitir que la forma como estamos protegiendo el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Constitución versus la protección que le estamos dando al derecho a la reserva judicial, a veces termina siendo, a veces, no digo siempre, a veces termina siendo más importante esa protección a la intimidad y no de la reserva judicial. Y muchas veces en el entorno digital, no estoy hablando solo en lo físico, aunque esto de este sistema de Prometea se aplica para todo, en el entorno digital a veces perdemos las evidencias por el retraso en los trámites judiciales. Entonces, sistemas como este nos permitiría ser un poco más efectivos en otras gestiones distintas a la tramitología, a tener que esperar a que se responda en un mes o en 2 meses un requerimiento de una entidad del Estado a otra para poder conocer a alguien, ¿cierto? Por eso me atrevo a decir en la parte inferior de este slide que ese algoritmo de inteligencia artificial, si está bien configurado, si está bien alimentado de data, podría hacer un perfilamiento de una sociedad como lo viven en Argentina. Hacen perfilamiento de sociedades por territorios, por prácticas criminales, incluso por zonas, para que se puedan adelantar actos de investigación, incluso actos de protección de las personas en ciertas localidades frente a ciertos tipos de delitos, ¿cierto? Pero eso no solo sería en Argentina, aquí también. Entonces, si a eso le mezclamos también un reconocimiento facial, obvio, estoy hablando de que siempre con la garantía de derechos constitucionales, ese reconocimiento facial ya no solo no nos dejaría en datos estadísticos de mujeres, hombres, localidades, tipos de delitos, sino también nos involucraría a la persona, lo cual facilitaría actos de investigación, ¿cierto? Por eso, en Argentina tienen la concepción que Prometea, como ese sistema, digamos, bandera de ellos basado en inteligencia artificial, es simplemente una automatización humana. Y a mí me gusta mucho esa postura, porque yo siempre he defendido que no es transformarnos digitalmente deshumanizados, para nada. No es generar prácticas de aplicación de tecnología donde el ser humano no exista, porque finalmente eso no va a poder ser. Les pongo un ejemplo antes de explicar un poco y hacer estas conclusiones de esta slide. Ahora venía yo a Río Negro y yo pues no utilizo ni Google Maps, ni Waze, ni nada por asuntos muy personales. No me gusta ese tipo de sistemas, pero sí una compañera que estaba en el carro. Y entonces llegamos a una parte, queríamos salir de Río Negro de donde estábamos, y llegamos a una parte con Google Maps y él nos decía, siga a la derecha. Y si seguíamos a la derecha, visualmente la derecha estaba cerrada porque estaban haciendo unos trabajos en la vía, y en la izquierda también, o sea, estábamos cerradas y no podíamos cruzar hacia el frente porque había un sardinel. Y el mismo sistema nos decía, sigas a la derecha, que esa es la vía correcta. Entonces yo dije, definitivamente la inteligencia artificial es muy buena, pero todavía está por hacerse. Entonces no es deshumanizar,
No es pensar que la tecnología va a actuar por nosotros y nosotros vamos a desaparecer como esfumados, sino que va a ser un complemento. Pues gracias a Dios, ese sistema nos sacó a cierta parte de Río Negro, pero de ahí en adelante nos tocó preguntar a los seres humanos para poder terminar de salir a la vía principal, ¿cierto? Entonces, por eso me gusta mucho también la visión que tienen en Argentina, no es deshumanizar, es reivindicar la profesión del abogado que tenga un valor jurídico. Esto es, que los abogados no sean los que se dediquen a contar términos, los que se dediquen a contar o a asignar radicados, o que se dediquen a tomar los memoriales y repartirlos a cada expediente, a cada funcionario que está en un despacho. Eso se puede hacer de forma automatizada, y lo cual garantizaría mucha más efectividad para que usted realmente se siente a producir intelectualmente. Por eso dicen que para poder implantar un sistema de inteligencia artificial en Argentina, siempre la primera fase de esa implementación que hacen es una valoración de todas las tareas automatizables que hay en Argentina, pues en el despacho, bien sea un juzgado, bien sea en fiscalía. Uno de los ejemplos más interesantes es que en una fiscalía que tomaron de prueba piloto, encontraron 205 tareas, y de esas 205, 79 eran automatizables. Nos debemos cuestionar, ¿entonces desaparece el ser humano? No, desaparece de tareas que son automatizables para que se generen nuevas horas, espacios de trabajo, calidad de vida. Razón por la cual también una de las conclusiones de esa experiencia de Prometea en Argentina ha generado unas nuevas profesiones. Nos hemos pensado nosotros, por ejemplo, la posibilidad de que tengamos abogados formados, pero abogados formados con esa capacidad de generar alimentación de los datos a los sistemas de inteligencia artificial para que haya mejores, para que existan, perdón, mejores predicciones de fallos. ¿Nos hemos pensado en eso? No. Nuestros currículos académicos no cuentan ni siquiera con una materia de programación. Entonces ni siquiera estamos creando en nuestros abogados esas otras formas de hacer derecho, que no necesariamente son nuestros códigos, también es la forma como se lee, la forma como se estructuran las nuevas tecnologías para los comerciantes, para el Estado. Nosotros estamos en mora de formar ese rasgo, ese perfil en nuestros estudiantes de Derecho, bien sea en pregrado, en especialización, en maestría. Generar también dentro de nuestros abogados una fuerza en la investigación de seguridad informática. Les hemos enseñado las formas en que los delitos informáticos y las herramientas que hay se materializan. La mayoría tendríamos que responder que no. Y esas son nuevas profesiones que se van generando de la gestión y la automatización que puede generar un algoritmo IA. Por eso, pues aquí es un poquito difícil, creo yo, de compartirles o que podamos ver estos videos, pero como les vamos a compartir esta presentación, yo quiero que vean estas dos presentaciones. Una es de Colombia y otra es de Montevideo, en Uruguay. La primera es que Mintic con la policía generaron un sistema de inteligencia artificial para hacer predicción de delitos dependiendo del territorio y dependiendo de las localidades, o sea, departamentos, municipios, y eso ha generado, digamos, un beneficio para que haya mayores estrategias y capacitación a los funcionarios investigadores dependiendo de las localidades, dependiendo del tipo de delito, ¿cierto? Y en la parte de Montevideo también se ha generado una predicción de los tipos de delitos, los tipos de comportamiento, incluso las personas que pueden llegar a ser personas que ejecuten ese tipo de conductas delincuenciales, ¿cierto? Ahí se los dejo para que lo puedan ver. Y ya nos vamos al caso Colombia.
solo lo dejé en el análisis de la acción de tutela. Esto sé que ustedes lo conocen más que yo, pero es necesario tomar estos aspectos tanto de la acción de tutela como de la Constitución para poder explicar cómo el algoritmo IA termina ayudando en Colombia a hacer este tipo de beneficios y bondades al momento de tratar una acción de tutela. Tomo la acción de tutela porque ya para todos es súper conocido que es directamente la Corte la que adoptó ese reto de tener a Prometea en Colombia para hacer ese análisis de casos en materia de salud. Entonces, si nosotros miramos el artículo 86 de la Constitución, digamos que el sentido en que se adopta como derecho fundamental esa acción de tutela, ¿qué podría hacer en un momento dado la acción, un algoritmo de aporte? Y es que podría validar desde el momento en que se radica una tutela, si esa tutela hace o no, o va o no encaminada a derechos fundamentales, para de una vez establecer si hay rechazos o admisiones de esas acciones de tutela dependiendo de las causas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a nosotros nos pueden llegar al despacho acciones de tutela que nada que ver realmente con la función de una acción de tutela. Y esas decisiones no necesitan un estudio, un valor jurídico para motivar el resuelve, sino que se pueden automatizar, ¿cierto? Desde el artículo primero, que regula la acción de tutela, tenemos entonces que dice: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar. Esa parte de todo momento y lugar, entonces, una acción de tutela, un algoritmo IA, también podría llegar a validar requisitos mínimos necesarios para ver si se cumplen o no se cumplen por parte de los particulares esa interposición de la acción de tutela, porque todos sabemos que en la mayoría de casos no es la primera acción, sino que es una acción residual y que tiene unos criterios específicos muy inamovibles para que realmente una causa pueda ser tramitada con una acción de tutela. De ahí entonces vamos a mirar los principios. Entonces en los principios tenemos en este artículo tercero que nos hablan de economía, de celeridad y de eficacia. Entonces muchas veces por deber el cumplir esa economía, celeridad y eficacia de una acción de tutela, los procesos que no son de acción de tutela, sino de cualquier otro, de cualquier otra naturaleza, pues tienen que ser relegados en el tiempo. Cuando muchas veces esas peticiones de acción de tutela se pueden llegar a agrupar por rasgos, por formas de petición, por lo que se está pidiendo, por quién es la persona, qué es lo que de fondo se está pidiendo, incluso contra quién, y se podrían llegar a automatizar sin necesidad de que tenga que estar el juez y sus funcionarios proyectando sentencias que terminen creando derecho, porque ya está creado el derecho, es decir, ya es un asunto repetitivo, ya es un accionar repetitivo, y lo importante sería entonces tener un algoritmo de inteligencia artificial, como en el caso tenemos esa valoración que están evaluando más bien, no valoración, sino que se está evaluando la operación de Prometea para saber si tiene esa capacidad de hacer ese análisis de esas peticiones en esa acción de tutela frente a todos los fallos que han habido, frente a las normas que hay, y generar proyecciones de sentencias. Aquí, en este punto, a veces uno diría, pero entonces ahí es donde me están reemplazando. Pues uno podría llegar a decir sí, porque está haciendo mi labor, pero pensemos que a veces es mucho más fácil analizar un documento ya elaborado, un documento ya proyectado con todas las posibles sentencias que hubiésemos podido tener nosotros en cuenta o no tenerlas en cuenta, porque no contamos con el conocimiento del universo de las sentencias en Colombia para generar un fallo, y
que nos dediquemos nosotros a ese valor jurídico que es realmente revisar. Revisar, mirar la causa, mirar las personas y tomar decisiones si estamos o no de acuerdo con la decisión del algoritmo. Es que él no es el juez seguimos siendo nosotros. Nosotros somos los que valoramos la prueba, nosotros somos los que hacemos el análisis de los hechos y de las, digámoslo así, de las posiciones de las personas dentro del proceso. Lo que pasa es que ya tenemos un trabajo hecho, ¿cierto? Y eso genera mayor efectividad y por eso en el paso de la usanza o de la aplicación de un algoritmo IA nos permitiría hacer una proyección de una acción de tutela un poco más efectiva para poder llegar a tomar decisiones más en concreto. Otras formas en que se puede usar este algoritmo IA y que podrían llegar a ser muy efectivas es precisamente generar improcedencias técnicas, ¿cierto? Entonces, si ya tenemos en un artículo sexto cuáles son las causales de improcedencia de una acción de tutela, técnicamente nosotros podríamos dedicarnos, perdón, me voy a devolver a unos slides anteriores, discúlpenme, a esta, de la estructura de Prometea, nosotros podríamos dedicarnos como operadores judiciales a hacer una buena estandarización de esas acciones o de esas causales de improcedencia para que cuando llegue a nuestro despacho, ya vuelvo nuevamente al slide que estábamos, para que cuando llegue a nuestro despacho una acción de tutela que realmente sea improcedente, ya tengamos algo trabajado, pero es que él no va a ser la sentencia solo, o sea, el algoritmo no es el que razona, es que ya lo tenemos estructurado. Nosotros somos los que generamos esa motivación previa y los que alimentamos la información al algoritmo, más la que el algoritmo pueda recopilar de todo el universo teórico que tengamos en Colombia, ¿cierto? Y finalmente, otra de las bondades que se ha visto que se van a lograr con Prometea es precisamente cuando vamos a la acción de revisión, que en este caso, esa acción de revisión muchas veces está en los practicantes que van a hacer sus pasantías a la Corte Constitucional para hacer revisiones de los fallos, a ver cuál de todos sería necesario, pertinente, que entre a una acción de revisión. Entonces, imagínense ustedes que esa acción de revisión no sea determinada en su pertinencia por un ser humano, puede ser un funcionario, puede ser un estudiante en pasantía, que no sea por ellos, sino que sea a través de un algoritmo IA que te ponga un grupo de sentencias que puedan llegar a ser en revisión. ¿A partir de qué? De estadísticas, de problemáticas que se estén dando en el momento sobre todo en que se inicia el proceso. Así tendríamos un grupo de sentencias para revisión, quizás que respondan más a los intereses de la sociedad, a las afectaciones y problemas que tenga una sociedad y no a un criterio única y exclusivamente del ser humano, porque obviamente ahí tendríamos, digamos, unos desafíos de, bueno, estaría involucrado la cultura, la sociedad de las personas para hacer esa toma de decisiones. Por eso, en el año o con cierre al 2019, la Corte Constitucional en una entrevista que se dio frente a ese lanzamiento de esa prueba piloto de Prometea, decía cosas muy interesantes, como por ejemplo, que se aplicaban las acciones de tutela en salud por el volumen que tenemos. Entonces pensemos, ¿será esto lo único que tiene acciones de tutela? ¿Será la única parte crítica que tenemos nosotros en Colombia? No, también tenemos problemas con la pensión, por ejemplo. Tenemos problemas con el respeto a nuestros derechos fundamentales como la protección del dato, por ejemplo. Entonces también sería aplicable a todo ese universo temático. Y Prometea se puede configurar a partir de temas. No necesariamente tiene que ser en el universo de una tutela por un año o por unos años específicos, sino por temas, ¿cierto? ¿Qué más se generaron de bondades por parte, o mejor dicho,
que han concluido la Corte Constitucional en ese uso de Prometea en el año 2019, y es la capacidad de procesamiento de sentencias. Nadie podría competir, nadie medianamente inteligente y hábil en la lectura tendría la capacidad de leer como puede leer un algoritmo, porque el algoritmo lo que hace es procesar automatizadamente las letras y las oraciones. En ese orden de ideas, imagínense ustedes, ¿cuántas sentencias tendría que leerse una persona si, como lo diagnosticaban ellos, tienen más de 4.000 sentencias que vienen de los jueces de todo el país? Entonces, ¿cuántas personas tendría que tener yo sentadas para que lean las 4.000? ¿Cierto? Y, por ejemplo, haciendo un análisis predictivo de cuáles iban a revisión en esas pruebas pilotos, encontraron que de esas 4.000 sentencias que llegaron en el 2016, quedaron con total de 32 casos prioritarios. Situación que en minutos, que aquí fueron 2, a una persona o a un funcionario, como dicen acá, les llevarían 96 días hábiles de trabajo. ¿Qué empieza a pasar? A generar mayor seguridad jurídica, porque un sistema podría llegar a, en minutos, a conglomerarnos toda la información respecto a un tema y nos ahorraría trabajo de revisión, porque ya no lo haría nosotros, nos lo entregaría procesado para que nosotros entremos a validar la eficacia de la información que me está aportando, de las mediciones que me está haciendo frente a un tema, frente a un caso específico, y finalmente podríamos llegar a hacer una selección de sentencias adecuada. Ahí en ninguna parte nos está reemplazando el magistrado. Entonces, hasta aquí, porque ya termino con este slide con el que sigue. Hice un análisis de la experiencia que ha tenido la Corte Constitucional al momento, ya frente a acciones de tutela, de todo lo que ha trabajado con Prometea, y podríamos llegar a decir estas cosas. Por ejemplo, mientras que el algoritmo de inteligencia artificial te hace selección de las tutelas para revisión, ¿cierto? El juez simplemente tiene criterios objetivos y subjetivos de selección. Esos criterios subjetivos y objetivos, ¿quién los va a tener? El algoritmo de inteligencia artificial. ¿Quién los diseña y los preestablece y los define? El juez. Es decir, ahí estamos encontrando nuestra nueva labor. Nuestra nueva labor no es leer todas las sentencias para tomar decisiones, es establecer los criterios que van a generar por qué una acción de tutela debe ir a revisión, o no porque debe ir a revisión, sino porque debe ser seleccionada en sede de revisión. Listo. Entonces, mire que esa automatización no es para reemplazar el criterio de un juez, es para efectivizar la tarea del juez, que en este caso pues sería magistrado, y no estaría estandarizando, porque yo mañana puedo tener otros criterios, pasado mañana puedo tener otros criterios. ¿Y por qué cambiar criterio? Porque si cambio una norma espacio-temporalmente, debo cambiar el criterio de selección de una tutela. A razón de ejemplo práctico, como estamos en temas de salud, entonces un día ya el losartán deja de ser una droga, un medicamento, perdón, que sea post para volverse no post. El criterio de análisis objetivo y subjetivo frente a casos que tengan que ver con losartán, por ejemplo, y la asignación de losartán o la entrega del medicamento al paciente, bajo una norma que ya lo sacó del post, no va a ser lo mismo en materia de fallo a si estaba dentro del post. Entonces, esos criterios que son dinámicos, evolutivos, los tiene que estandarizar el juez. Otra de las cosas importantes es que a nivel de fallos, pues obviamente siempre va a haber una diferencia de que venga de un criterio político, porque no es lo mismo
digamos, la forma de pensamiento de un país y de operar de un país bajo un tipo de gobierno distinto a otro. Entonces, si el modelo de gobierno cambia, van a tender algunos cambios o influencias en algunos fallos, lo cual hace nuevamente que el juez deba cambiar unos criterios de valoración frente a los casos que tenga y los fallos que deba proyectar. Lo mismo frente al tema de toma de decisiones y frente a procesamiento de documentos. Como lo veíamos ahora en la partecita de Argentina, pues basta simplemente con un radicado que el sistema Prometea en Argentina revise todo lo que hay con esa persona, ese caso, ese radicado y proyecte una respuesta ya en un documento. Pues para nosotros también podría ser lo mismo. Hay formularios, hay documentos estandarizados que podríamos diseñar. ¿Quién? Nosotros. ¿A quién se los ponemos a aplicar? A la inteligencia artificial. Entonces, nuestro trabajo es alimentarla para que ella luego nos procese información adecuada. ¿Listo? Otra de las formas que también es interesante, lo que vi pues en toda la experiencia que han tenido, es que las sentencias sean escaneadas o sean en formato editable, que es para los jueces. Quiere decir que aunque el mecanismo de inteligencia artificial le genere una proyección, no quiere decir que ya ese sea el fallo, eso ya lo habíamos dicho, sino que es un trabajo para que el juez ya luego mire si está de acuerdo o no, si va a proyectar su decisión desde otra forma o va a tener otras consideraciones. ¿Por qué trae el mecanismo de blockchain para poder generar estos documentos? Porque el blockchain, al ser otro tipo de algoritmo distinto de inteligencia artificial, genera una cadena de comunicación inalterable. Entonces, lo que hace el mecanismo IA es seleccionar toda la información, analizarla, proyectar el documento. Cuando proyecta el documento, pues lo proyecta y en la cadena de envío de esa información o de reporte de esa información, lo que hace es no tener alteración de la data que hay. El último análisis que yo haría, y que fue de toda la experiencia que hemos tenido en Colombia, es que el manejo de un sistema como Prometea solo es exitoso si varias cosas tenemos. Por ejemplo, hay buena alimentación de la información que genere una precisión jurídica en los fallos. Si nosotros no alimentamos bien la información al sistema, el sistema no tiene cómo razonar si hay una equivocación. Para él lo que hay es la data como usted se la establezca y eso va a generar entonces una forma de proyección y sustento jurídico de cada uno de los fallos que te proyecte de forma eficiente que te genere mayor precisión jurídica, es decir, mayor seguridad jurídica. Sin querer decir que, me devuelvo al slide anterior, al cambiar criterios de selección y de revisión de tutelas, pues esto no vaya a impactar el que estoy almacenando. Quiere decir que tenemos otra nueva tarea, otra nueva profesión, y es ir revisando qué tenemos en el sistema procesado, que ha salido, que debemos actualizar para poder mejorar y perfeccionar nuestros fallos. Por eso entonces concluyo con estas expresiones o estas ideas de la Corte, donde la Corte ha dicho que hemos mejorado en 900% en la gestión de tutelas en salud, porque ya el operador judicial no se dedica a hacer análisis de expedientes y de la tarea del expediente manual, sino de automatizar esa tarea manual, generar decisiones y solicitudes también en tiempo real, porque para nadie es un secreto que muchas veces cuando la tutela sube a revisión, es revisada y hay un fallo de la Corte, posiblemente la persona ya ha muerto. Entonces también tenemos esa posibilidad de efectividad en el tiempo para que hayan fallos, digamos, un poquito más ajustados a las necesidades de
nuestros ciudadanos. Hasta aquí entonces es como quiero presentarles en este momento estos retos y desafíos que tenemos con la inteligencia artificial, dejando dos conclusiones preliminares antes de que generemos las preguntas, y es que en nosotros está que cada uno de los retos que traen los mecanismos o herramientas tecnológicas nos reemplacen o no. Yo siempre he estado con una premisa, y es que a nosotros no nos va a reemplazar la tecnología. A nosotros la tecnología lo que nos puede generar son dos cosas: dar mayor calidad de vida, ser un poco más efectivos y darnos cuenta que hay otros escenarios de nuestra misma profesión, de nuestro mismo trabajo, que no hemos explotado porque no hemos visto la necesidad, porque nosotros somos los que lo hacemos manualmente. Entonces uno, desde una segunda mirada, tendría que ver cómo hemos evolucionado pasando de una máquina de escribir mecánica absolutamente, que yo de hecho pues aprendí mecanografía en el colegio con esas máquinas gigantes que tenían en los juzgados, ya los tenemos en computadores. Entonces ya estos computadores no solo van a ser una máquina de escribir más ágil, sino que van a ser o van a tener mecanismos internos que nos permitan tener mayores predicciones, más seguras, más ágiles, más efectivas, y que tengan esa capacidad de sustentar y motivar en un universo de información. O sea, nosotros a veces no tendríamos la capacidad para proyectar un fallo de leernos 10.000 hojas, 20.000 hojas, libros, sentencias para poder motivar algo. O sea, pensemos que cuando voy a hacer de cuenta que soy juez, cuando tenemos que crear derecho porque hay un vacío y tenemos que solucionar la causa, ahí es donde más trabajo tenemos. Imagínense que no nos gastemos 6 meses, un año pensando cómo vamos a proyectar una sentencia y solucionar un caso, sino que en 5 o 10 minutos tengamos todo el universo de cantidad de datos posibles asociados a esa causa. Ya usted lo que tiene que hacer es analizar, darle valor jurídico y entender cómo lo va a resolver para poder, a través del algoritmo, nuevamente con sus propios criterios y con su propio análisis, proyectar una solución. Y finalmente, creo que la parte del mundo científico, es decir, la investigación propiamente dicha de los profesores, investigadores, ya llevan mucho tiempo haciendo análisis a través de inteligencia artificial y de Big Data para las investigaciones. Prueba de ello está, por ejemplo, el supercomputador Apolo de AFIT, que usted, si va a requerir los servicios para una investigación, usted simplemente hace un requerimiento como un solicitante y ellos hacen todo el análisis a modo de Big Data y le reportan la información. Ya usted la procesa, la analiza y mira cómo la aplica para su investigación. Entonces también así podríamos funcionar todos. Eso sí, segundo aspecto de reto, esto no es para dentro de un año, ni 6 meses, ni 2 años, porque lo primero que tenemos que hacer es haciendo pruebas, como lo está haciendo la Corte en este momento, e ir bajando la implementación a cada uno de los niveles de competencia y jurisdicciones que tenemos, y también automatizando la rama judicial, es decir, que no sea un tema de pandemia, aunque yo a veces digo, en parte la pandemia nos retó y nos aceleró lo que ya veníamos discutiendo hace mucho tiempo. Creo que necesitamos que deje de ser simplemente una utopía y que nos miren como rama judicial, perdónenme que hable como en primera persona, que nos miren como rama judicial y que podamos realmente ser efectivos, porque la norma existe, tanto a nivel sustancial como procesal, tanto desde lo privado como desde lo público. Nosotros contamos con toda la estructura normativa para lograr tener una rama judicial efectiva. Además, tenemos unas mentes brillantes en el desarrollo de inteligencia artificial, de blockchain y de cualquier tipo de plataforma. Creo que la pandemia pudo haber acelerado esa voluntad política, y lo importante es que nos capacitemos, que no le tengamos miedo y que la volvamos parte de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María.
una exposición supremamente clara y pues de verdad que nos hablas de temas yo en lo personal no conocía. De todo lo que me estás diciendo no sabía casi absolutamente nada. Tengo entendido que efectivamente incluso en Argentina se está hablando de decisiones que se toman por inteligencia artificial, de que máquinas pueden tomar decisiones acorde a unos algoritmos que van ingresando de las decisiones que se toman, de lo que hemos hecho los humanos, que es un tema pues no sé si es bueno, a mí me preocupa, ¿no? Porque como trabajo de juez, entonces me preocupa quedarme sin trabajo. Pero es un tema importante ya que podemos tomar la tecnología a favor de nosotros y sobre todo en este tiempo de anormalidad que nos ha obligado a estar en medio de estos sistemas de la virtualidad, como lo estamos haciendo en este momento en Microsoft Teams, y que seguramente seguiremos así otro tiempo hasta que ya todos podamos asistir a nuestras oficinas sin ningún inconveniente. Ya esperaremos pues las decisiones del Consejo Superior, pero supongo pues que esto continúa otro ratico. Quiero saber si hay preguntas en el chat, no veo preguntas, pero si hay preguntas, pues que si te parece bien, doctora, que 3 preguntitas que le hagamos directamente a las personas. Veo que la doctora Beatriz Peña prendió la cámara. Doctora Beatriz, ¿quiere hacer alguna pregunta? Está apagado el micrófono, doctora Beatriz. Está apagado el micrófono, doctora Beatriz. Buenas tardes, tenía problemas para ingresar, entonces desafortunadamente no puedo hacer preguntas. Pues, doctora, mira, esto también son inconvenientes de la virtualidad. Hoy también en la audiencia he tenido inconveniente con Microsoft Teams, bastantes. Bueno, doctora, igual esto queda grabado en el canal de YouTube del Colegio de Jueces y Fiscales y allí pues yo les envío, pueden ingresar al canal de YouTube, queda grabado la charla de la doctora Ana María 3 días después. Yo pues ya para la próxima semana ya está en el canal de YouTube y si no me escriben al chat y yo con mucho gusto se las envío. Gracias. Mucho gusto, doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta para realizar? No les dé miedo que la doctora Ana María es muy querida. ¿Alguna pregunta? Veo a la doctora. Porque los dejé asustados, doctor Juan. Yo creo que quedaron asustados. ¿O fue muy claro el tema? A ver, el doctor Gustavo, veo que están haciendo bullita por donde está el doctor Gustavo, compañero de junta. Doctor Gustavo Alonso Ávila. No. Bueno, creo, doctora Ana María, que fuiste demasiado clara. O pues no entendemos ni poquito del tema, entonces no nos atrevemos a preguntar. La doctora Lía, Tami, que es muy juiciosa, va a hacer una pregunta. Lida Tami acaba de decir, pregunta, ¿solo para sentencias o fallos? Bueno, mira, Lida, yo pensaría, doctora Lida, perdón, yo pensaría que yo no puedo decir que en 20 o 30 años no nos hayan reemplazado, como quizás puede ser el sentimiento de muchos, y estemos haciendo otras labores, pero al hoy, como hoy, sí es cierto que podemos proyectar autos, sentencias, podemos proyectar frente a peticiones que tengan ya estandarizadas en algunos memoriales de una vez actuar. Les digo, por ejemplo, cuando en un proceso ejecutivo uno pide que haya un desistimiento porque se hizo un arreglo, porque ya la persona pagó voluntariamente y no se necesita una sentencia, ¿qué sería lo que nos ahorraría un algoritmo de inteligencia artificial? Emitir el auto frente a unos criterios objetivos y subjetivos que ya tenga el despacho establecidos y que tiene la norma establecidas para poder emitir esos desistimientos de condena y de fallo para que obligarían a pagar en un momento dado, ¿cierto? En Argentina no es cualquier caso, por ejemplo, lo que se está sometiendo a inteligencia artificial, lo que se está fallando son casos que ya se conocen, que son más, digamos,
contravencionales, que no necesitan un nivel de analítica y profundidad por parte del juez. Y eso quiere decir que mientras van alimentando la inteligencia artificial con los diferentes fallos y con las diferentes formas de pensamiento de esta sociedad, de este país, pues entonces se van generando criterios. Reitero, la inteligencia artificial, bien sea corpórea a través de un robot o no corpórea a través de un software que tengamos en el equipo, no es la que va a firmar como juez, es la que va a automatizar trabajo para el juez. Es el reto del juez permanentemente hacer análisis de la sociedad, de la evolución normativa, de los criterios políticos y los criterios empresariales y digamos el orden mundial de cómo se reorganiza para tomar decisiones. Lo que hace y lo que facilita es el tiempo de procesamiento de información que puede darse a través de un algoritmo. Lo que pasa es que en nosotros está que así sea, que no nos reemplacen, que realmente nosotros tengamos la labor de pensar, de reflexionar y de generar jurisprudencia interesante. Ya les cuento brevemente antes de que de pronto terminemos ya la reunión. A nosotros nos notificaron un auto que iba en segunda instancia frente a un fraude informático de un banco de vivienda donde le ganamos. Y yo feliz con la sentencia, pues porque le ganamos en todo, cuando veo al final se condenan costas al Banco Bancolombia. Yo dije, Dios mío, Banco Bancolombia, ¿qué toca? Solicitarle una aclaración de sentencia para que en esa aclaración de sentencia la emita el juez. Ahí nos vamos a demorar por ahí unos 10 días más. Con un algoritmo de inteligencia artificial yo podría, como juzgado, tener una estructuración de proyecciones de sentencias donde no haya o se reduzca el error de poner otro tipo de banco cuando debe ser el banco de vivienda, que era realmente el demandado. Entonces, esto es como direccionar esa utilidad de estos algoritmos de inteligencia artificial frente a las necesidades de que nos apoyen, no que nos reemplacen. Y que nosotros realmente comprendamos que debemos aprender otras lógicas y debemos dedicarnos, como dicen en Argentina y sobre todo pues el creador de Prometea, como dice el creador de Prometea, dedicarnos a ese valor jurídico para lo que existimos, que es reflexionar de fondo, que es hacer jurisprudencia, que es generar conocimiento, lo cual va a alimentar el algoritmo, porque sin nosotros ese algoritmo no procesa nada, el algoritmo es vacío, el algoritmo no tiene nada que procesar si usted no lo ha alimentado. Entonces, esa es la labor de nosotros. Muchas gracias, doctora Ana María. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí alguien, bueno, Lida nos agradeció la explicación. Ella es una fiscal, para ponerte en contexto, muy juiciosa y muy querida. Gracias, doctora Lida. Bueno, doctora Ana María, muchísimas gracias. Solo que resta agradecerte, es un tema bastante importante. Le vamos a dar mucha divulgación en las redes sociales porque realmente debemos de conocerlo, es el futuro, presente-futuro, porque ya se está haciendo el presente. Y la idea no es que nos reemplacen, sino que nos ayude, como lo dices, para evitar a veces que pues utilizan o se montan en formatos de otras decisiones nuevas, entonces se cometen errores de pasar nombres que no son, como el que tú dices de Bancolombia. Entonces eso hay que evitar, además que es algo que no deberíamos, en el cual no deberíamos incurrir, sobre todo por la dignidad que tenemos y frente a los fallos. Entonces, claro, les agradezco mucho, doctora Ana María. La doctora Ana María ha puesto allí sus correos electrónicos. Ella es CEO de una empresa, precisamente que trabaja con inteligencia artificial y todo el tema informático. Es también capacitadora en delitos informáticos y en temas informáticos. Es consultora ante diferentes entidades a nivel nacional e internacional y va a ser una de nuestras conferencistas en el simposio ya no 2020, sino 2021. Entonces, doctora Ana María, muchísimas gracias. Les deseo un feliz día. En nombre del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales y el Colegio de Jueces y Fiscales, muy agradecidos contigo. A ti también. Gracias a todos. Una feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Las memorias para que puedan tener la oportunidad de pronto de volverlas a revisar. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego. Hasta ustedes. Chao.
A ustedes que estén bien. Hasta luego.